Muy buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes también a los hermanos y a las los amigos que nos visitan a través de las diferentes redes sociales. Eh, Quisiéramos agradecer nuevamente por apartar una hora de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ciertamente usted en esta tarde será el mayor beneficiado. También quisiéramos anunciar que para los niños de 0 hasta los 9 años, algunos va a haber clase bíblica. Obviamente los niños más chicos también lo van a poder ayudar. Si tienen niños chicos, las hermanas le van a poder ayudar. Para comenzar la reunión, quisiera que por favor me ayudasen a cantar el himno número 20, cuyo tema es el siguiente: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Quisiera que por favor lo cantásemos de pie antes de comenzar la reunión. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Salvador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta tus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Bueno, la predicación del día de hoy, o en la predicación del día de hoy, se va a hablar sobre el Señor Jesucristo y sobre su servicio. La predicación también va a estar dirigida por nuestros hermanos Alexi Hermosilla y Moisés Enríquez. Antes de partir, quisiera que por favor me ayudasen a colocar sus teléfonos en silencio para mantener la reunión en un buen ambiente. Muchas gracias. Oremos para comenzar la reunión. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias porque en esta tarde tú has permitido que todos los que estamos acá en esta tarde podamos escuchar tu palabra. Guía, oh Dios, a que ella sea, como bien tú dices en la Biblia, que es como un martillo que penetra hasta el alma. Ayuda, oh Dios, a que las personas que aún no conocen qué es lo que tú deseas, ni conocen tu palabra, ni lo que tú dices en ella, en esta tarde puedan tener sus ojos abiertos
y poder decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, oh Dios, bendice la reunión, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes a todos los presentes, agradecidos que hayan destinado un momento de su tiempo para oír la palabra de Dios. Saludamos también, como se ha expresado, a los que se han conectado a través de las plataformas virtuales para continuar en la campaña evangelística cuyo tema central tiene que ver con la persona del Señor Jesús, si bien el segundo tema que veremos en esta oportunidad, que tiene que ver con el servicio del Señor Jesús, estará a cargo de nuestro hermano Moisés Enríquez. En esta primera parte, quisiera que pudiéramos contemplar un solo versículo de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. Hay algo que he estado pensando y me ha llevado a tomar este versículo. Este versículo está inserto en una historia que es conocida y que tiene que ver con un encuentro del Señor Jesús con un hombre pequeñito llamado Zaqueo. Es solamente un versículo, es el versículo 10. Y que pensaba en este versículo contemplando el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Y dice así, el Señor Jesucristo hablando, destacando lo que había acontecido en la vida de este hombre Zaqueo, quien había recibido al Señor en su casa, y habla a toda la gente que estaba ahí, y le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuelvo a leer este versículo que es muy corto y conocido, porque el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesucristo, pues está con mayúscula, ¿ya? Si uno lo puede ver, está con mayúscula. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pensaba de estos versículos en dos aspectos importantes que hay que destacar. Uno es el que he mencionado y el segundo, con el cual quiero partir en esta primera parte, tiene que ver con la condición de perdido, ¿ya? La condición de perdido. Porque se habla, en el versículo se expresa que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese concepto de perdido tiene una idea de algo que ha sido arruinado, de algo que está en una ruina, ¿ya? De algo que está completamente perdido. Entonces, la palabra de Dios cuando nos habla acerca de este concepto, en el fondo nos está llevando a contemplar, a pensar en la ruina espiritual del hombre, de la humanidad. Y en algo en lo cual quiero partir en esta primera parte, mencionando acerca de esa ruina espiritual, de lo cual quizás usted, estimado oyente, no está percibido y que es importante que usted tome conciencia de que existe esta ruina y que en el caso de un hombre rico como Zaqueo, vino a experimentar esa ruina y recibió algo maravilloso. Esta ruina espiritual parte en el huerto del Edén, por allá por el libro de Génesis. Conocemos esa historia, la historia de Adán y Eva.
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, en otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Quisieron hacer su vida en independencia de Dios. Y al hacer esto, al actuar en desobediencia a Dios que le había dado una instrucción, quedaron, como dice el apóstol Pablo, destituidos de su gloria. Entonces, el hombre quedó totalmente apartado de Dios, quedó a espaldas de Dios. Y en ese sentido, también el hombre se escondió. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de Dios. Uno cuando va a esa narración, uno se recuerda de aquella expresión de Adán, me escondí, cuando Dios tiene que salir al encuentro de ellos, le dice, me escondí porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo por lo que habían hecho. Y es algo que es una realidad en nosotros. Le hemos dado la espalda a Dios, hemos hecho nuestra vida en independencia de Dios. A consecuencia de eso, no buscamos a Dios, como lo presenta el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, que el hombre en sí no busca a Dios, no hay quien busque a Dios. No está en el deseo, en el corazón natural del hombre buscar a Dios, porque ha querido hacer su vida a espaldas de Dios. Hemos quedado totalmente separados de Dios. El pecado que entró con el acto de desobediencia, aquel gran mal, es la gran ruina de toda la humanidad, que nos separa de Dios, como también lo expresa el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Y estimado oyente, es esa la realidad en la cual cada uno de nosotros nos hemos encontrado, separados completamente de Dios, viviendo una vida en independencia, y eso es una realidad. La maldad, los fraudes, los asaltos, todas aquellas muertes, los abusos y cuántas cosas que incluso escuchamos diariamente en las noticias, que para nosotros hoy en día cada vez es, como se dice, es pan de cada día. No refleja más que las consecuencias del pecado en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, que ha hecho su vida a espaldas de Dios. Y nos queda preguntarnos, estimado oyente, pensando en esta realidad que nos presenta la palabra de Dios, que estamos perdidos, que estamos en la ruina espiritual. Estimado oyente, ¿usted está consciente de eso? ¿Ha tomado realmente conciencia de que la palabra de Dios presenta esta realidad, que usted está separado de Dios? ¿Que usted está en esta ruina espiritual? Y que como consecuencia de ello es la condenación y un lugar de tormentos por toda la eternidad. Hacemos nuestra vida viviendo el día a día sin pensar en esto. Pero el Señor Jesucristo nos ha llamado a tomar en consideración este punto tan importante, porque Él mismo lo ha expresado en otro sentido, hablando acerca de que cuando no estamos conscientes de esa realidad y necesidad, el Señor ha dicho, no he venido a los sanos sino a los enfermos. No he venido a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a ellos, a los sanos sino a los enfermos. Y es algo propio. Nosotros no vamos al médico cuando estamos sanos, sino cuando nos damos cuenta que hay una enfermedad en nosotros y necesitamos solucionarlo, es que buscamos la ayuda médica. Estimado oyente, si usted no toma conciencia de esa necesidad que hay en su vida, usted primeramente no va a percibir
la grandeza de lo que Dios ha hecho, lo que el Señor Jesucristo ha hecho y que queremos darle a conocer a lo largo de esta campaña. Y cuán importante que nos pueda acompañar para seguir. Y segundo, no va a hallar solución a esa gran necesidad de esa ruina en su vida. Dios quiere darle riquezas maravillosas, como había un versículo que estaba a mis espaldas de 2 Corintios, que en un momento lo vamos a buscar. Entonces, primeramente, dése cuenta que necesita usted al Señor Jesucristo, que necesita al Salvador, que existe, que su vida está en una ruina espiritual delante de Dios y que necesita salvación. Que no hay otra forma de ser salvo, sino a través de lo que la palabra de Dios nos presenta. Y es que viendo esa necesidad, es lo que nos presenta este versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando estoy consciente de esa ruina y veo lo que la palabra de Dios me presenta, veo al Señor Jesucristo, como se ha mencionado en el día de ayer, que Él, siendo Dios, vino a este mundo, estuvo dispuesto a vestirse de humanidad y nacer en una condición muy humilde, nacer con un propósito, venir a poner su vida, dar su vida en rescate de la nuestra, en rescate de la mía. La salvación, el poder salir de esa necesidad, es algo netamente personal, es algo propio entre usted y Dios, entre usted y el Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto, Él le vio en tal condición y le amó y darle una herencia maravillosa. Fijémonos en aquel versículo que le mencionaba, posiblemente sea proyectado a mis espaldas, de 2 Corintios 8:9. Lo voy a leer, no es necesario que lo busque. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se vistió de nuestra humanidad en perfección, sin pecado, para ocupar nuestro lugar, para entregar su vida en aquella cruz, para poder rescatar la nuestra de esta condición. Mire cuán maravilloso es el amor del Señor Jesucristo. Nosotros que habiéndole dado la espalda a Dios, viviendo nosotros haciendo nuestra vida sin ninguna consideración, por mucho que pudiéramos ser religiosos, tomamos nuestras decisiones como queremos. Dios no es parte de nuestra vida. No nos ha preocupado Dios. Pero Dios sí se ha preocupado y se ha ocupado de nosotros. Cuán grande es su amor. Le ama, le está llamando, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está ofreciendo esta salvación tan grande y gloriosa y segura, una vez y para siempre. Dios le está llamando al arrepentimiento, como le expresa el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, cuando estando en Atenas, llama bajo una advertencia también. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque está dando esta provisión, que es por ahora, no es para siempre. Es ahora.
Y es importante que hoy usted tome esa decisión de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, porque continúa el pasaje no queda ahí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, mostrando públicamente, eso es lo que quiere decir, dando a conocer públicamente para que esto no quedó escondido, esto fue dado a conocer a toda la humanidad con haberle levantado de entre los muertos, dando a conocer que su obra en la cruz fue perfecta y para siempre, suficiente para salvar. Pero dice este versículo que ese mismo ser que un día estuvo dispuesto a morir para salvarme, en un día será el juez de todos aquellos que no se arrepintieron y creyeron. Dice un himno que el que hoy desdeñan, el que hoy menosprecian, un día será su juez. Estimado oyente, ¿será su juez o será su salvador? Porque es uno de los dos, o es su juez o es su salvador, el Señor Jesucristo. Hoy se ofrece la gran salvación y que Él ha venido con ese propósito de entregar su vida. Pero si usted no lo cree, este ser que dio su vida un día estará sentado en un trono alto y sublime y juzgará al mundo con justicia. Y juzgará a cada uno de ellos y les mostrará toda la oportunidad que tuvieron delante a lo largo de su vida y la rechazaron. ¿Será usted una de esas personas? Queremos que no. Queremos que usted pueda tomar esa decisión tan importante en su vida. Reconozca delante de Dios que ha pecado, que está en esa ruina espiritual de separación con Dios. Arrepiéntase de sus pecados, de su vida lejos de Él, y crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, que Él ha ocupado su lugar en aquella cruz. Pues haciendo esto, Él perdona, Él borra para siempre todos sus pecados y le da la vida eterna. Y gozará de dicha y de paz para siempre, para siempre. Hoy está puesto este mensaje. Seguirá un segundo mensaje que nos presentará nuestro hermano, hablando acerca de su servicio y su objetivo claro. Preste atención con claridad y tome hoy esa decisión tan importante en su vida. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la predicación del santo y glorioso Evangelio. Vamos a continuar con un himno que resume el tema que traemos por delante, que resume la vida del Señor. El 434 dice, primera estrofa: un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue él. El coro dice, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi eterna justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Cantaremos la primera, la segunda y la última estrofa. De pie, por favor.
Un día que Mani era más fuerte, descendió Cristo, nació de una virgen, y aquí morando, mi ejemplo fue. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi eterna justicia. Un día él viene, nuestro prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día acabaron de allí en la cruz. Pena y dolores sufrió y la muerte por redimirme, oh gente Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi eterna justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día su espíritu al cuerpo volvió, y de la muerte ya había triunfado, y a la diestra de Dios se sentó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi eterna justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Vamos a leer un versículo que resume el tema del servicio del Señor Jesucristo. En Mateos capítulo 20, versículo número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que bendiga su santa palabra. El tema que me han asignado me queda inmensamente grande, tanto por la abundancia de las escrituras que hablan de él, tanto por el alcance que conlleva hablar de la vida del Señor en 30 minutos. Para mí es una tarea imposible.
con la solemnidad que es tratar de comprender y asimilar la vida del Señor. Y de verdad que el himno que hemos cantado resume la vida del Señor Jesucristo. Y este versículo también nos habla del propósito que Él tuvo al venir a este mundo. En el libro de Mateo conseguimos cuando Él va a comenzar su ministerio, los judíos venían al Bautista para ser bautizados y el Señor, como lo hacían sus coterráneos, los judíos, venía, dice la palabra del Señor, a confesar sus pecados y a prepararse para la venida del Mesías. El Señor no fue a confesar sus pecados. El Bautista se le opone y le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Él le dice: dejad ahora, es necesario que hagamos toda justicia, que así se hiciera. Y dice la palabra de Dios que cuando Él subió del agua, el Espíritu Santo descendió como paloma y descendió sobre Él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y otro evangelio añade: a Él oí. Él tenía aproximadamente unos 30 años para ese entonces. Y esa expresión de Dios, cuando Él se levanta de las aguas, es la aprobación de su servicio. En privado delante de su Dios. 30 años dedicado a obedecer mandamiento tras mandamientos de aquellos que estaban escritos. Y por eso Él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No lo pudo decir ni siquiera de Juan el Bautista, que dice la palabra del Señor, que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No lo dijo de Simeón, ni de Ana, ni de ningún ser humano sobre esta tierra. Solamente el Señor Jesucristo nació de una virgen, como cantamos, y creció única y exclusivamente para el beneplácito de su Padre. Me ha impresionado la palabra que ha dicho nuestro hermano. Nosotros vivimos sin Dios. Esa es la realidad de este mundo. Pero para nuestro amado Salvador, su Dios, el hacer la voluntad de su Dios era su deleite. Y por eso Él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero también entiendo que no solamente abarca los 30 años de vida del Señor sobre este mundo. Nos lleva ya a la eternidad, a su estado de Hijo eterno. Nos lleva a la comunión perfecta de lo intangible, de lo que no podemos decir, de lo que no sabemos que ocurrió allá en la eternidad cuando estaba Dios Padre con el Dios Hijo. Toda la eternidad de complacencia a su Padre. Y luego relata la palabra del Señor que Él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y durante 40 días y 40 noches, Él estuvo allá clamando a su Dios, preparando su alma para el servicio que tenía por delante. 40 días y 40 noches. Luego, el diablo pensaba que estaba en una condición de debilidad
y le tentó: di estas piedras que se conviertan en pan, le dijo. Y él le responde: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final le enseña todos los reinos de la tierra. Dice: todo esto será tuyo si postrado me adorares. Y él le dice: escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo serviréis. Es la palabra centro de esta predicación. Él vino a servirle a su Dios, a hacer la tarea que le encomendó. No se apartó ni un segundo de su vida. Solamente se centró en hacer la voluntad de su Padre, que significaría, como usted bien lo sabe, el momento que él fue tomado allá en el huerto por el traidor Judas, por los sacerdotes, por el pueblo en general, y fue hecho preso. Y comenzó su martirio hasta el momento de perder su vida. Y él pasó vez tras vez por lo que la palabra de Dios decía que tenía que hacer. Una obediencia absoluta y perfecta para con su Padre. Mateo capítulo 4, versículo 17, nos habla del inicio de su predicación en este mundo. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, el primer paso para ser salvo, para reconciliarse con Dios, es arrepentirse. Y el Señor comienza su predicación con las mismas palabras de su precursor, de Juan el Bautista, tal cual: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que indica que desde el momento en que el Señor nació en este mundo hasta la fecha de hoy, el reino de los cielos se ha acercado. Y Hebreos dice que en los posteros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Es decir, desde que el Señor nació hasta la fecha de hoy tarde, estamos viviendo los postreros tiempos. Es decir, los últimos tiempos, vale decir los últimos días. Los últimos días le quedan a esta tierra y a este mundo. Y usted tiene que arrepentirse, como dijo el Señor. El mensaje no ha cambiado, ni cambiará jamás. La salvación del hombre depende de que él se arrepienta de sus pecados. Ahí está él colgado en el madero con dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y dice la palabra de Dios que los dos se burlaban de él, pero uno entendió, entró en razón y se arrepintió de sus pecados. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él salvó su alma y entró al paraíso porque se arrepintió. Arrepentirse no es fácil, porque arrepentirse significa reconocer mi falta, y el hombre es orgulloso por naturaleza. Cuando Adán pecó, como ya hemos escuchado en la predicación anterior, él vino otra vez al encuentro de ellos y se escondieron.
¿Has comido del árbol que te dije que no comiera? Y él dice, la mujer que me diste es por compañera. Él aludió su responsabilidad. Y como desde que el momento en que Adán aludió su responsabilidad hasta el momento de hoy, el hombre sigue aludiendo su responsabilidad. Y cuando aludimos nuestra responsabilidad es imposible que nos arrepintamos. El primer paso para la salvación es sentir que yo soy un pecador. Y me postro delante de Dios a clamar por su perdón. Allí está la salvación. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Ahí estaba el Señor. Ellos tuvieron el privilegio que no tenemos nosotros. Nosotros andamos por fe. Ellos vieron al Señor. Escucharon sus palabras. Vieron sus milagros. Y no se arrepintieron, estimado oyente. El corazón del hombre se endurece cada día más. Ha pasado la pandemia dejando una estela de muertos. Miles y miles y miles. ¿Quién se ha arrepentido? ¿Quién fue tocado su corazón a ver la multitud de personas muertas? Familiares, amigos, conocidos. Podemos decir que nadie. Porque el corazón del hombre se ha engrosado por el pecado y no se arrepiente. Aunque el reino de los cielos se ha acercado. Y la expresión reino de los cielos se ha acercado significa, como dice ese libro de Isaías capítulo 9, de aquel que iba a nacer y el principado sobre su hombro. Y dice que es Dios fuerte, príncipe de paz. Habla del reino. Dios va a reinar sobre esta tierra. El Señor va a reinar sobre esta tierra. Y la palabra de Dios dice que antes que eso suceda, Él va a escoger a colocar unos a su derecha y otros a la izquierda. Venid, benditos de mi Padre, dirá a los de la derecha, que son los creyentes de aquel tiempo, que atravesarán la gran tribulación, y a los otros, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno irán quienes rechacen a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Capítulo número 27 de Mateo, versículos 45 al 54. Ahí vamos a ver parte del servicio de nuestro amado Salvador. Dice versículo 43, inclusive, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le muriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde entonces, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya hemos indicado que su servicio no solamente
constaba de su fidelidad absoluta a su Dios. Él ya había hecho multitud de milagros. Había inclusive resucitado personas que habían muerto. Había alimentado multitudes, 4,000, 7,000. Había hecho orar a los sordos, a los mudos, perdón. Escuchar a los sordos, andar a los cojos. Había alegrado el corazón de los judíos con su palabra que salía de su boca. Sin embargo, su servicio la llevaba, como ya lo hemos indicado, al momento de la cruz. Mire, decíamos al principio no comprender. Es que es muy difícil entenderlo. Como un portento de hombre como el Señor, como alguien maravilloso como Él, perfecto en su saber, perfecto en su hablar, que hizo todos los milagros, míralo, lo ha hecho bien todo, dijo uno. Cuando lo mandaron a aprender, aquellos llegaron ante sus mandatarios diciéndole: nadie ha hablado como este hombre. Cómo se alimentó a las multitudes y sació su hambre. ¿Cómo es entonces que llegamos a este capítulo que narra su muerte? Mire, los hombres somos llenos de maldad. Un famoso pintor que pintó la pasión de Cristo, y un amigo fue a contemplar aquel cuadro, y él se dio cuenta de que la cara del pintor estaba ante la multitud, y él le preguntó: ¿por qué está tu cara en la multitud? Y ella dijo: porque si yo hubiera estado en ese tiempo, yo también hubiera aprobado su muerte. Si usted estuviera en el tiempo que murió el Señor, seguramente usted estuviera aprobando, diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Somos malos, muy malos. Fuimos capaces de tomar las manos del Señor, sus manos que solamente se dedicaban a hacer el bien, a sanar enfermos y a hacer milagros. Fuimos capaces de colocarles un madero y clavar enormes clavos en ellas. Fuimos capaces de perforar sus pies que anunciaban la paz. Le coronamos de espina para que sufriera. Le quitaron sus vestiduras para vergüenza. Y aún después de haber muerto, no hubo ningún tipo de compasión en aquel soldado miserable y cobarde. Atravesó su costado con una lanza. Malos, maldad hay en el corazón de todos los hombres. La Biblia dice que en aquel tiempo el mismo Señor lo dijo: esta es vuestra hora, es decir, la hora del hombre. Y también digo que la potestad de las tinieblas se juntaron, el corazón ennegrecido del hombre con el poder diabólico del diablo, sus demonios, para matar y quitarle la vida al autor de la vida. Pero su vida
perfecta no es lo que nos tiene en esta tarde congregados. Es lo que vamos a leer a continuación. Capítulo 28, versículo 7 al 10. Versículo 5 inclusive dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Corintios que si en esta vida solamente esperásemos en Jesús, y si Jesús no resucitó, dice él, seríamos dignos de conmiseración, es decir, dignos de lástima. Hay millones y millones de personas en este mundo que son dignos de lástima, porque creen en la señorita tal, porque creen en don tal, en don fulano, y esas personas están muertas, petrificadas, vuelto polvo, desaparecidos completamente. Pero Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, y está, como cantamos en la última estrofa, sentado a la diestra de Dios. El servicio de Cristo no terminó con su muerte. La resurrección es lo que le da base y fundamento a la salvación de la iglesia. Y es la cruz y la resurrección lo que va a dar base y fundamento a la nueva tierra y a los nuevos cielos que dice la palabra del Señor que va a ser construida. En Apocalipsis capítulo número 5, versículo 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está la visión del apóstol viendo al Cordero de Dios como inmolado. Es decir, los ve allí con las huellas en sus manos. Posiblemente con las huellas, vio también las huellas en sus pies. El concepto de perfección que manejamos los seres humanos no concuerda con lo que el apóstol está narrando. Ahí está el Photoshop. Usted no ve a nadie feo ahora en las fotos. Le quitan hasta la última espinilla, hasta el último granito lo quitan para verse perfectos. Pero eso es una ilusión. Aquí está el Señor con las marcas de la redención eterna en sus manos. Y es perfecto y es glorioso delante de los ojos de su Dios y delante de los ojos de la iglesia, de todos los que hemos aceptado su sacrificio como fuente de salvación. Él resucitó. Satanás
trabajó duro para negarlo. Dice la palabra de Dios que cuando el ángel descendió y removieron la piedra de la tumba, los soldados quedaron como muertos, petrificados, temblando, mientras los ángeles hablaron con las mujeres, como acabamos de leer. Y cuando ellos recuperaron, volvieron en sí, fueron a los ancianos y le dijeron lo que había pasado. Y dice la palabra de Dios que le ofrecieron mucho dinero para que dijeran, decir que vinieron los discípulos mientras dormíamos y se los llevaron. A costa, con el riesgo inminente de perder la vida. Porque el soldado romano, cuando se dormía y escapaba a algún preso, no había otro castigo sino la muerte. Y estos caballeros, testigos de la resurrección del Señor, en vez de creer en el Cristo Redentor, vendieron su alma por dinero. Y le vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5 las huellas de la redención, de mi redención, indicando que eternamente mi alma estará redimida delante de Dios, eternamente redimidos, e indicando que aquella muerte del Señor será el sello garante, lo que va a fundamentar el nuevo cielo, la nueva tierra, el estado eterno que viene. Todo estará basado en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Mi alma se eleva al hablar de esto. Mi alma siente, a pesar del poco conocimiento, un roce de la verdad de lo que esto significa. Le invitamos a abrir su corazón a las cosas espirituales, no a las bagatelas de este mundo. Ya hemos indicado que este mundo va a ser acabado, quemado completamente, para dar paso a una nueva tierra y a un nuevo cielo. El Señor, dice el apóstol Juan, está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Su trabajo no ha terminado. Ahora es nuestro gran sumo sacerdote, en el cual podemos confiar cada vez que fallamos. Perdona mi maldad, y Él se acuerda de su sangre. El Señor nos ve limpio a través de la sangre del Señor. Le invitamos a lavar sus pecados en la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para la gloria que vendrá para aquellos que aceptan el evangelio de salvación. Que bendiga su palabra. Estimados amigos, muy buenas tardes. Quisiéramos agradecerles por haber asistido el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Esperamos que sea de mucha utilidad en su vida y que su vida espiritual cambie, que hoy día sea el día de salvación. Quisiéramos, antes de orar, entonar el himno número 110. También. Si pudiésemos entonarlo, por favor, de pie, el himno número 110. Salvador, a ti yo acudo, príncipe de amor, solo en ti hay paz y vida. Para el pecador, Cristo, tierno Salvador.
Jesús. Cristo, Cristo, tierno Salvador, mi humilde ruego escucha, sálvame, Señor. Son sus méritos la fuente de mi salvación. En tu muerte solamente hallo paz, perdón. Cristo, Cristo, tierno Salvador, mi humilde ruego escucha, sálvame, Señor. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte una vez más las gracias por la palabra que ha sido expuesta el día de hoy. Sé tú con aquellas personas que han escuchado por las redes sociales y también de manera presencial, de aquellos que aún hoy día no saben su destino eterno ni dónde estarán el día que mueran, si no tienen la plena certeza de salvación, que puedan mirar a la cruz, que puedan mirar al sacrificio del Señor, de su servicio que hizo en favor de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos. Guía, oh Dios, para que todos aquellos que han escuchado tu palabra puedan hoy día tomar la decisión de arrepentirse como hemos escuchado y de pedir al Señor la salvación que solamente Él puede dar. Te alabamos, oh Dios, también te damos las gracias por los alimentos que vamos a servir. Bendice los alimentos también, oh Dios, y nuevamente te alabamos y te agradecemos por este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiéramos nuevamente dar las gracias a los amigos que han venido el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. De igual forma le invitamos a que si usted todavía no tiene la certeza de su salvación, pueda seguir escuchando la palabra del Señor y pueda seguir viniendo de tal forma que usted pueda tener la plena seguridad de cuál es su estado espiritual. Las próximas predicaciones serán mañana, mañana domingo a las 18 horas y el próximo viernes, sábado y domingo. Sin más que agregar, solamente desearíamos que por favor se mantengan sentados. Vamos a tomar una rica once y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.